Muy bien, vamos a comenzar este estudio que es Viviendo la vida juntos. Vamos a leer en la palabra de Dios allí en Colosenses capítulo 3, verso 15, que dice así: fueron ustedes llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y allí también en el Salmo 133:1, dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Bueno, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Sí? Por supuesto, la vida cristiana es compartir, ¿sí? La intención de Dios es que experimentemos una vida juntos. La Biblia, en la Biblia, esta experiencia comunitaria se conoce como vivir en comunión. Por supuesto que en la actualidad la palabra, ha perdido mucho del significado bíblico, o sea, lo que quería decir al principio. Tener comunión se usa para referirse a la conversación espontánea, la sociabilización, las comidas, la diversión. La pregunta es, ¿dónde tienes comunión? Y en realidad sería, ¿a qué iglesia asistís? ¿Sí? Allí en la congregación tenemos comunión. Afirmar, quedarte después del servicio para un momento de comunión, nosotros entendemos que va a haber algo de comer, ¿sí? Y la verdadera comunión es mucho más que asistir a los servicios dominicales, es experimentar la vida juntas. Consiste en amar desinteresadamente, compartir con corazón sincero, servir en la práctica, hacer sacrificio, consolar, solidarizarse con los que sufren y todos los demás mandamientos que el Nuevo Testamento nos manda hacer unos a otros. Con todo aquello relacionado con la comunión, el tamaño importa. Cuando más pequeño, mejor. Con una multitud se puede adorar, pero no se puede tener comunión. Cuando los grupos son superiores a 10 personas, algunos dejan de participar. Por lo general, los más callados, y aparecen algunos que dominan el resto, ¿sí? Toman más veces la palabra y llegan, entonces algunos quedan anulados. Jesús ministró en el contexto de pequeños grupos de discípulos. Pudo haber elegido muchos más, pero sabía que 12 es prácticamente el tamaño máximo, para permitir la participación de todos. El cuerpo de Cristo, como el tuyo, es una realidad, una colección de varias células pequeñas. La vida del cuerpo de Cristo, como el tuyo, está en células. Debido a esto, todos los cristianos necesitan estar comprometidos con un grupo pequeño de hermanos dentro de cada iglesia. Ya sea uno de reflexión, de oración, la clase de escuela bíblica dominical, grupo de estudio bíblico. Allí la verdadera comunidad se gesta en esos lugares. No en la reunión masiva, no en el culto donde estamos todos juntos. Hay que pensar en la iglesia como si fuera un barco y el grupo pequeño en el cual te apoyás y apoyás a otros son esos botes salvavidas. ¿Sí? Dios ha hecho una promesa increíble con respecto a los pequeños grupos de creyentes. ¿Se acuerdan? Esta la sabemos de memoria. Porque donde hay 2 o 3
y que se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Sí? Es que importante. Por supuesto que pertenecer a un grupo pequeño no es todo, ¿sí? Es importante el principio, pero bueno, no es garantía. Lo que se necesita es una verdadera comunión en ese grupo, en esa clase, en ese grupo de oración. Porque bueno, hay que experimentar la comunión genuina. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la comunión verdadera y la falsa? En la comunión verdadera experimentamos autenticidad. La comunión auténtica no es superficial, consiste en la expresión genuina de corazón a corazón. Desde lo más íntimo de nuestro ser, el verdadero compañerismo ocurre cuando la gente es honesta con lo que es y con lo que sucede en su vida. Comparte sus penas, revela sus sentimientos, confiesa sus fracasos, manifiesta las dudas y reconoce sus temores, admite debilidades y pide ayuda y oración a los demás. La autenticidad es exactamente lo contrario a lo que se encuentra en muchas iglesias. A veces en vez de una atmósfera de sinceridad y humildad, fingimos roles. La cordialidad es superficial, la conversación es trivial, como que nos ponemos máscaras, porque estamos a la defensiva. Y bueno, tratamos de decirle a los demás que nuestra vida es un lecho de rosas, que está todo bárbaro. Por supuesto que esas actitudes matan la verdadera comunión. Podremos experimentar la verdadera comunión solo si somos transparentes en nuestra vida. La Biblia dice: si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Primera de Juan, capítulo 1, versos 7 y 8. El mundo cree que la intimidad necesita oscuridad, pero Dios dice que esta ocurre en la luz. La oscuridad sirve para esconder nuestros dolores, culpas, temores, fracasos y fallas. Pero al sacarlas a la luz, las ponemos a la vista y admitimos quiénes somos en realidad. Por supuesto, la autenticidad exige valor y humildad. Implica enfrentar nuestro temor a la exposición, al rechazo, al ser heridos nuevamente. ¿Por qué habríamos de correr ese riesgo? Porque es la única manera de crecer espiritualmente y conservar nuestra salud emocional. La Escritura dice: nuestra práctica debería ser confesarnos unos a otros nuestros pecados y orar unos por otros para poder vivir todos juntos y ser sanados. Santiago 5:16. Solo podemos crecer si nos arriesgamos, y no hay riesgo mayor que ser sincero con nosotros mismos y con los demás. Por supuesto, entonces, en la comunión verdadera experimentamos reciprocidad. La reciprocidad es el arte de dar y recibir. Depende de cada uno de nosotros. La Biblia dice: Dios diseñó nuestros cuerpos como un modelo para que pudiéramos entender nuestras vidas reunidos como iglesia, cada parte dependiente de todas las demás partes. Primera de Corintios 12:25. La reciprocidad es el corazón de la comunión, la construcción de relaciones recíprocas, de compartir responsabilidades y de ayudarse unos a otros. Pablo dice que desea que nos ayudemos entre nosotros con la fe que compartimos. Tu fe me ayudará y mi fe te ayudará. ¿Sí? Esa es la comunión. Somos más sólidos en nuestra fe cuando caminamos juntos a otros que nos animan. La Biblia nos ordena rendir
cuentas unos a otros y animarnos y servirnos honrarnos mutuamente más de 50 veces en el Nuevo Testamento. Nos manda a hacer distintas tareas unos a otros. La palabra de Dios señala: esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14, 19. No eres responsable, no somos responsables de cada una de las personas del cuerpo de Cristo, pero tenemos una responsabilidad con todos ellos. ¿Sí? Dios espera que hagas lo que esté al alcance para ayudarlos. En la comunión verdadera experimentamos compasión. ¿Sí? La compasión no se limita a dar consejos o una ayuda rápida y cosmética. La compasión es comprender y compartir el dolor de los demás. La compasión dice: entiendo lo que te está pasando y lo que sientes. No es raro, lo que sientes no es raro ni es una locura. Hoy también se la conoce como empatía, pero la palabra bíblica es compasión. La Escritura afirma que como escogidos de Dios, santos y amados, debemos vivir con verdadera compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Colosenses 3:12. La compasión satisface dos necesidades humanas esenciales: ser entendidos y apreciados. Con nuestros sentimientos, cada vez que entiendes y aprecias los sentimientos de alguien, estableces comunión. El problema es que muchas veces tenemos tanta prisa por arreglar las cosas que no tenemos tiempo para expresar nuestra compasión, o estamos preocupados con nuestros propios dolores. La autocompasión agota la compasión por los demás. La comunión tiene diferentes niveles, cada uno apropiado para diferentes momentos. Los grados más simples de la comunión son compartir y al estudiar la palabra de Dios en comunidad. Un nivel más profundo es en la comunión al servir. Trabajar juntos para un fin de servicio. Cuando ministramos entre varios los viajes misioneros, ¿sí? El grupo que va tiene una comunión especial porque están unidos en un trabajo especial. O los proyectos de caridad, o sea, nos juntamos para hacer algo por los demás. El nivel más profundo e intenso es la comunión en el sufrimiento. Cuando nos solidarizamos con la pena y el dolor de los demás y nos ayudamos unos a otros a llevar las cargas. Los cristianos que mejor entienden este nivel son quienes en el mundo sufren persecución, desprecio y hasta la muerte como mártires en la fe. La palabra de Dios nos manda allí en Gálatas 6:2: cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. De esa manera, esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Es en los momentos más intensos de crisis, dolor y duda cuando nos necesitamos unos a otros. Cuando más circunstancias nos aplastan y nuestra fe se derrumba, es cuando más necesitamos a nuestros amigos creyentes. Necesitamos ese pequeño grupo de amigos que tengan fe en Dios por nosotros para permitirnos salir adelante. Es un pequeño grupo. El cuerpo de Cristo es real y tangible. Aunque Dios parezca distante, durante su sufrimiento, Job necesitó con desesperación contar con ese grupo y clamó: aunque uno se aparte del temor del Todopoderoso, el amigo no le niega su lealtad. En cuarto lugar, en la comunión verdadera experimentamos misericordia. La comunión es un lugar de gracia, donde en vez de enfatizar los errores, estos se resuelven. La comunión se genera cuando la misericordia triunfa sobre la justicia. Todos necesitamos misericordia porque todos tropezamos y caemos. Necesitamos que alguien nos ayude
a ponernos en pie y en camino. Necesitamos brindarnos misericordia unos a otros y estar dispuestos a recibirla. Dios declara que cuando alguien peca, debemos perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 7. No es posible tener comunión sin perdón. Dios nos dice, no guarden rencor, porque la amargura y el resentimiento destruyen la comunión. Como somos pecadores e imperfectos, inevitablemente nos lastimamos. En ocasiones intencionalmente y otras veces sin mala intención. Pero de una u otra manera requiere cantidades enormes de misericordia y gracia crear y sostener la comunión. La Escritura dice que tengan paciencia unos con otros. Perdónense si alguno tiene una queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Colosenses 3:13. La misericordia de Dios es el motor que nos motiva a mostrar compasión a los demás. Recordemos que nunca se nos va a pedir perdonar más de lo que Dios nos perdonó. A nosotros, cuando alguien te lastime, tenés que decidir, ¿usaré mis energías y mis emociones para vengarme o para buscar una solución? Porque no es posible hacer las dos cosas. ¿Sí? Muchas personas son renuentes a mostrar misericordia porque no entienden la diferencia entre confianza y perdón. Perdonar es soltar las riendas del pasado. ¿Sí? La confianza tiene que ver con el comportamiento en el futuro. El perdón debe ser inmediato, lo pidan o no, quien nos ofendió. La confianza se reconstruye con el tiempo. Esta requiere llevar un registro. Si una persona nos lastima repetidas veces, Dios nos manda perdonarla al instante, pero no espera que confiemos en ella de inmediato. Y tampoco supone que debemos permitir que siga lastimándonos. Deberá demostrar con el tiempo que ha cambiado, que ha sido transformado. El mejor lugar para restaurar la confianza es dentro del ámbito de apoyo provisto por ese grupo de hermanos más cercanos. Dentro de ese ámbito de apoyo provisto, buscamos animarnos mutuamente y ser responsables los unos con los otros. Bueno, el punto de reflexión, necesito otras personas en mi vida de fe, en mi vida cristiana. ¿Sí? Y recordamos lo que dice Gálatas 6:2, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Bueno, para considerar qué primer paso puedo dar hoy para relacionarme con otro creyente en un mayor grado de intimidad y autenticidad. Que Dios les bendiga.